Muchas gracias a ustedes. Realmente me siento muy honrado. Es un honor inmerecido el que me hayan invitado por segunda ocasión. El tema que vamos a abordar es el tema de códigos por computadora en la Torah. Y entonces, ¿qué nos reveló la Torah sobre el futuro? Enseguida vamos a explicar un poco más el tema. Aclaramos para cuando aquí en la propaganda, abajo en la propaganda, abajo a la izquierda había el link a la sección de Zoom y abajo a la derecha hay el link a YouTube, que si se satura esta cuenta, Besat Hashem ya prepararon amablemente, con mucho esfuerzo técnico, una vía alterna. Códigos por computadora en la Torah. ¿Qué nos reveló la Torah sobre el futuro? Quiere decir, ¿qué nos reveló la Torah sobre el futuro? Análisis de la Biblia judía, del Pentateuco judío, de los 5 libros de Moshe, usando como medio para analizarlo la computadora. Vamos a tratar de analizar lo que pasó, ya ocurrió y estaba escrito, y lo que está escrito y aún no pasó, quiere decir aún no ha ocurrido. Vamos a tratar de analizar algunos conceptos básicos de este tema apasionante. Ahorita me dio un poco de nostalgia. Normalmente tenemos acceso al Beta Knesset y ya tenemos 3 meses aproximadamente el Beta Knesset cerrado. Uno puede abrir el Ejal y dentro del Ejal, al abrir el Ejal, uno encuentra el Sefer Torah, que suelen tener un estuche hermoso y adentro están los pergaminos de la Torah, los 5 libros de la Torah, los 5 libros de Moshe. En esa misma Torah que tenemos al alcance de nosotros, y que Hashem nos entregó la Torah en el monte de Sinai en el año 2448 de la numeración judía, quiere decir, hace 3332 años, estuvimos en las faldas del monte de Sinai. En las faldas del monte de Sinai estuvimos ahí. Ya está. Se tardó un poquito. Ya lo chequé, se tardó un poquito porque no arrancamos a las 8:30, entonces me lo pasó David, a te estamos escuchando. A 8:40. David, pero ahorita se lo cheque ya. Y entonces, la Torah nos las entregó a Hashem hace 3332 años. Esa es la postura judía. Cuando uno va a estudiar un libro, tiene uno que ver la antigüedad de ese libro. La postura tradicional judía es que la Torah fue dada hace 3332 años. Pero aún si quisiéramos ver la postura alterna, lo que opinan, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, que es una enciclopedia no judía, una enciclopedia laica, que nos dice que el Pentateuco se terminó, el 5.º libro de la Torá, se terminó de escribir en el año 621 antes de la era común, o quizás 100 años antes. Eso quiere decir que la Torá tiene una antigüedad por lo menos de 2.700 años. Según la postura judía, 3.300 años. Pero como ahora no queremos discutir y no queremos demostrar la antigüedad, nos basta con aceptar sin conceder lo que dicen las enciclopedias laicas, que son 2.600 años. Igual 2.600 años son muchos. Vamos a analizar un libro escrito hace más de 2.500 años, quizás más de 3.000 años, más de 3.000 años. Yo veo que hay personas que están levantando la mano, me están haciendo el favor de hacerlo, pero les informo que esta conferencia está diseñada para presentar, con la ayuda de Hashem, en forma fluida, sin interrupciones y sin concederles la mano. La conferencia la traté de diseñar, por nuestra experiencia en darla, con las preguntas típicas que la gente suele plantear. Las voy a tratar de contestar en forma integrada con la presentación. De cualquier forma, si al final quedan algunas preguntas y todavía fuera oportuno, al final pueden levantar su mano, de preferencia como están haciendo ahora, la mano electrónica, para que tratemos de darles las preguntas. Entonces ahorita les agradezco que escuchen con paciencia, sin necesidad de estar levantando la mano. David, bájales la mano ahorita a todos, por favor, la mano electrónica. Ok, entonces ya dijimos, de acuerdo a la tradición judía, el libro que hoy vamos a estudiar, la Torá, 3.300 años, de acuerdo a las naciones del mundo, tiene por lo menos 2.600 años de antigüedad, de una forma u otra, un libro sumamente antiguo. Ahora, en la Torá hay profecías explícitas y hay profecías
encriptadas. ¿Qué quiere decir profecías explícitas? Algo que está escrito palabra por palabra en el idioma textual sin ninguna necesidad de interpretación. Esas serían las profecías explícitas como vamos a ilustrar enseguida. Pero además en el mismo texto hay muchas profecías encriptadas y la encriptación de profecías está hecha con diferentes sistemas que hoy no vamos a analizar. Un patrón de modelo que pasó cada uno de los 6 días de la creación y eso habla de cada uno de los 6 milenios de la existencia. O un patrón de correlación entre cada una de las perashot del 5.º libro de la Torah con cada uno de los siglos del 6.º milenio. Tampoco lo vamos a analizar. Lo que hoy vamos a analizar es la información que la Torah nos dio por sistema de salteos fijos, quiere decir, enseguida vamos a explicar el sistema. Pero hay otros sistemas. Hay contar qué número de pasuk de la Torah. En la Torah hay 5.846 pesukim. Cada pasuk en forma consecutiva corresponde a los sucesos, predice los sucesos principales de lo que va a haber en ese año. Tampoco es el tema de hoy. Y eso se puede hacer de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Unas ideas son increíbles. O el valor numérico de cada pasuk corresponde al valor numérico del año y los sucesos de ahí están relacionados. Una serie de sistemas de encriptación de información sofisticadas, constantes, que cada uno de eso podríamos explicar. Regresamos, pero hoy nada más nos vamos a concentrar en el punto número 4, salteo, secuencias de letras equidistantes, salteo de letras, como vamos a explicar enseguida. Dijimos que el capítulo 1, y lo más importante que hoy no vamos a analizar, es que la Torah tiene muchas profecías escritas en forma explícita. Por ejemplo, la Torah nos dice que la Alemania va a tener 300 principados, que el Kotel Amaraví nunca será destruido, que el pueblo de Israel nunca será destruido, que la Torah va a ser eterna, que quien se circuncide tendrá derecho a la posesión de la tierra de Israel, que la fertilidad de la tierra de Israel está relacionada a los que lo habiten, que la ciudad de Babilonia nunca será reconstruida, etcétera. Una serie de profecías que cada una está escrita en forma textual y que de hecho es una de las conferencias más impresionantes que hay, donde uno demuestra que el autor de la Torah, autor con mayúscula, el autor de la Torah sabía todo el futuro y nos los escribió en forma de predicciones explícitas. Ese no es el tema de hoy, es un tema que habitualmente lo abordamos en seminarios que normalmente cuando se podía viajar hacíamos fuera de la ciudad, con 100, 200 invitados, personas, que teníamos 48, 72 horas, y ahí es un tema central. De hecho, ahora estamos considerando, ya que el mundo cambió, estamos considerando hacer un seminario por vía, también por vía Zoom. Para eso, si alguno de ustedes tiene interés, que me mande un email donde me digan que tendría interés en participar en una serie de 6, 8 conferencias que serían sobre ese tema, o si, etcétera, algún rabino tiene gente de su comunidad que quisiera inscribirlos. Todavía ese es un plan no confirmado, esperamos que pronto con ayuda de Hashem se confirme. Repito, entonces, el tema de profecías textuales es un tema muy importante, no es el tema de hoy. En la Torah hay muchas profecías textuales, aquí ilustramos unas cuantas en estas 3 transparencias. El tema de hoy, repetimos, que es secuencias de letras equidistantes, lo que se suele llamar como salteo fijo, y ese es el único tema que hoy vamos a abordar, y lo trataremos de explicar una introducción para que quede claro. Y aclaro, perdón, como les dije, mi objetivo es tratar de contestar las preguntas típicas que se suelen hacer cuando presentamos esta conferencia en forma presencial. Y entonces una de las preguntas típicas, bueno, es que esto parece una sopa de letras, Haz Shalom. Todo el objetivo de dar una pequeña introducción un poquito amplia es para demostrar que no es una sopa de letras, que no es algo al azar, que no es un juego, es algo demasiado serio, que sigue el rigor científico, como vamos a explicar enseguida. ¿Qué es ese concepto de secuencias de letras? Todo parte del concepto que dice siempre las referencias en color azul, a Fochva de Kulava, buscan la Torah y buscan la Torah, porque todo se encuentra en la Torah. Aquí, si el concepto judío es que dentro de la Torah tenemos una serie de patrones informativos que no nada más nos da la información textual, sino también nos dice predicciones detalladas sobre todo tipo de temas. Y de hecho, dice la Gemara, hay veces que esta información es textual y hay veces dice que
¿Que acaso hay algo que no esté insinuado en la Torá? Que si no está escrito en forma textual, estará en forma insinuada. Y hoy lo que vamos a analizar es un sistema de insinuación sistemática de información, algo que ya pasó las pruebas del rigor científico, como vamos a explicar enseguida. De acuerdo a la tradición judía, en un Sefer Torah, como el que tenemos en el Ejal, el Sefer Torah que sacamos para su lectura cada Shabbat, por ejemplo, donde hay en los 5 libros de la Torah, hay 5.846 versículos, ninguno de esos es intrascendente. Hay más de 79,000 palabras, ninguna es intrascendente. Hay 304.805 letras, ninguna es intrascendente. Es más, las letras, de acuerdo a la caligrafía judía, tienen coronitas, tienen puntitos, tienen piquitos. Cada uno de esos puntos es significativo. La Torah, de acuerdo a la hipótesis judía, y es la que hoy vamos a demostrar con la ayuda de Hashem, no se necesita demostrar, pero lo que hoy vamos a tratar de demostrar, es que la Torah es de origen divino y que nada en la Torah, nada en sus letras, en sus versículos, en sus palabras, y ni siquiera en la morfología, que no es el tema de hoy, ni siquiera en la morfología de la Torah, de cada una de las letras, nada es fortuito. Todo tiene una información trascendente. Al grado que dijo el Gaón de Vilna, uno de los grandes sabios del judaísmo, todo lo que fue, es y será, todo está ya incluido en la Torah, desde el primer versículo de la Torah hasta el último. En esos 5.846 versículos, ahí está insinuado todos los sucesos, inclusive pratim, inclusive con lujo de detalles, como hoy vamos a tratar de demostrar. En la introducción, para explicar que lo que hoy vamos a hacer no es un invento contemporáneo de un conferencista desempleado por el confinamiento que decidió a ver qué dice. No, dentro de la literatura judía, por ejemplo, el Rabí Moshe Cordovero, uno de los grandes sabios del judaísmo de hace aproximadamente 500 años, el cual fue uno de los maestros de la Arizal, dijo que la Torah tiene secretos y que los secretos están encriptados en la Torah por diferentes formas. Aquí las enuncia varias, y una de ellas es Bedilug Otiot, con letras saltando letras. Y dice que esos conceptos también están saltando letras. O sea, no es un concepto contemporáneo, sino ya precede, viene desde la antigüedad. O Rabenu Bajie, hace aproximadamente 750 años, en su libro sobre el capítulo 1 de Bereshit, en el versículo 1, ahí explica, que si lo explica sobre el versículo 2, dice que hay una tradición, este es un concepto un poco complicado. Dentro del concepto, voy a explicarlo muy brevemente, dentro de la Torah, el calendario judío, por cierto, hoy es Rosh Chodesh, hoy está empezando el mes de Tammuz. A todos les deseo que tengan Chodesh Tov, ¿verdad? Shema toda misa en todas partes. Y entonces, el calendario judío es lunisolar, y para poder compensar la duración del año solar con el año lunisolar, se hace en el calendario judío 7 años que tienen, en vez de 12 meses, 13 meses, cada 19 años, en el año 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19. Para poder hacer esa compensación, se calcula que la duración del ciclo lunar es 29.53059.4 días. Y eso en la Gemara, en Masej Rosh Hashanah, se explica con unas letras que ahora no explico, Baharat, Bet, Resh, Dalet. Y dice Rabenu Bajie hace 750 años, vamos directo al ejemplo, que si tú tomas la Torah y tomas la primera Bet de la Torah, Bet de Bereshit, la primera letra de la Torah, cuentas 42 letras, y ahorita explico por qué 42, como lo explica él, sale una letra G, 42 letras una Resh, 42 letras una Dalet. Él explica que el número 42, ¿no?, es un salteo fijo de 42, y dice que el número 42 es un número cabalístico que alude al nombre de Hashem con el cual creó el mundo. No entro en detalles. Pero el concepto que en la Torah aparece en encriptada información como esta Baharat, que alude a la duración del ciclo lunar, como hoy no explicamos, ese concepto aparece en la Torah como encriptado por salteo fijo. ¿Qué quiere decir fijo? Que entre la Bet y la G hay 42 letras, entre la G y la Resh hay 42 letras, entre la Resh y la Dalet hay 42 letras. Ay, ¿cómo logras eso que se vea bonito? Porque vean la otra, Bereshit, Bara, Elohim, Eta Shamayim, Beta Aretz, Varetz, ahí está todo, quiere decir, escribo la Torah tal cual,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía. Pero ¿qué es lo que hago? Como en este caso el salteo fijo es de 42 letras, para comodidad, escribí el texto en renglones, borré los espacios entre una palabra, pero no revolví las letras. Y escribí 42 letras en cada renglón. De esa forma me queda la palabra en cuestión encriptada con un salteo fijo, ¿verdad? Como si fuera una lectura vertical. Este es el concepto introductorio que ya data a 750 años dentro de la literatura judía. Quiere decir, hoy no vamos a inventar nada. Este concepto de aparición de información encriptada en la Torá ya está en la literatura judía clásica hace muchos siglos. En épocas recientes, hay un Rab, Chaim Michael Dov Weiss Mendel. Su biografía es sorprendente. Él murió en 1957. Quiere decir, en el Holocausto, él tuvo una participación sumamente activa. Él, lo que pocos judíos en esa época se atrevió a enfrentarse políticamente, tuvo pláticas con líderes nazis y logró negociar la salvación de muchos judíos, etc. Hizo cosas muy increíbles en el Holocausto para salvar judíos. Era un jajam muy grande, muy sabio, Rav Weiss Mendel. Y durante ese periodo también escribió otro libro, Torat Hemed, que se publicó por sus alumnos un año después de su fallecimiento. El libro lo tengo aquí. El libro Torat Hemed, publicado en 1958 de Rav Weiss Mendel, en ese libro ya escribió que existe en la Torá información por salteo fijo, lo que acabamos de decir, pero dio ejemplos. Es lo importante, que dio ejemplos. Los ejemplos que ahorita les presenté eran como 1 o 2, muy complicados. Ahorita vamos a ver lo que él dijo. Él dijo, vamos a tomar uno de sus ejemplos geniales. Él dijo, vamos a ubicarnos un momentito. La Torá, los 5 libros de Moshe, el Pentateuco, que dijimos que hasta la Enciclopedia Británica reconoce que tiene 2.600 años de antigüedad, o 2.700. La Torá dice son 3.300 años y fracción. Entonces, en la Torá, no habla de Esther. Todos sabemos la historia de Esther, Ahashverosh, Amán, nos querían matar, Mordejai, Hashem nos salvó. El libro donde aparece eso se llama Megilat Esther. El libro Megilat Esther fue escrito más o menos, el suceso de Purim que nos salvó Hashem, fue más o menos 900 años después del suceso de que la Torá se entregó al pueblo de Israel. Entonces, lo lógico es que uno diga, no, pues en la Torá, en el Pentateuco, no va a decir sino lo que ya ocurrió. No va a decir lo que va a ocurrir 900 años después. Pero eso es lo que pensaría cualquier ser humano. Dentro de la Torá nosotros sabemos que no es así. Y entonces el Rav Weiss Mendel, tomando los precedentes que dijimos antes, dijo, en todos los 5 libros de la Torá, ¿aparece la palabra Esther? No, no aparece Esther. El libro de Esther, ¿cómo se llama? Megilat Esther. Dice, no aparece la palabra Esther, pero la palabra que más se parece dice Esater. Esther, si la Torá está escrita sin puntos, es como si dijera aquí Esther, son exactamente las mismas letras. Entonces él dijo algo genial. Dice, voy a tomar todo el libro de Esther, el libro de Megilat Esther, que es el que leemos en Purim, tiene 10 capítulos. Él se puso a contar sin computadora cuántas letras hay en total en el libro de Megilat Esther y vio que hay 12.111 letras. Entonces dijo, tomo la primera M del pasuk donde dice Esther, cuento 12.111 letras, el total del libro, y que encontró una Gimel. 12.111 letras, y encontró una Lamed, 12.111 letras y encontró una Taf. Quiere decir que con salteo fijo de 12.111, ¿por qué 12.111? Porque es el total de letras que hay en el libro de Megilat Esther. Encontró que en el único lugar donde dice la palabra Esther, en el Humash, ahí dice Megilat Esther, el libro de Esther. Dijo, genial. El nombre del libro de Esther, que va a ser un suceso que va a ocurrir 900 años después, está encriptado ahí con un salteo fijo, pero no casual, del total de letras. Y él luego dijo, uy, Megilat Esther. ¿Cuál es el archienemigo del pueblo de Israel, Megilat Esther? Amán. Amán es descendiente ¿de quién? Del archienemigo del pueblo de Israel, Amalek, el famoso Amalek, el enemigo clásico del pueblo de Israel. La palabra Amalek sí aparece en la Torá.
textual, porque es el nombre de un pueblo, el pueblo de Amalek. Entonces él buscó, dice, ¿dónde dice la palabra Amalek en la Torah? Aquí dice Amalek. Y entonces tomó la Ain de Amalek, escrita con 4 letras, Amalek, y con todos 1111 letras, lo mismo que era el total de letras del libro de Megilat Esther. ¿Y qué encontró? Una Mem. ¿Qué encontró después de 1111 letras? Una Luamet. ¿Y qué encontró después? Con el mismo salteo, una Kuf. Amalek. Amalek, con el mismo salteo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que ¿dónde acababa la palabra Amalek con el salteo fijo? En la segunda vez que aparece la palabra Amalek, el nombre del pueblo textualmente. Resulta que dice Amalek, 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 con salteo fijo de 12.111 letras. Obviamente, cuando uno ve esto, dice, oye, esto está impresionante. En un libro que dice todo lo que dice que Abraham fue, y que Moshe fue, y que vino Moshe, y que vino Aarón, y que Hashem nos dio la Torah, y que las 10 plagas, en un libro que nos dice todas las 613 mitzvot. Aparte, tiene información encriptada por salteo fijo, información lógica de cosas que iban a ocurrir después. Es sorprendente. Cuando esto se mencionaron algunos científicos, matemáticos, entre ellos Doron Wittstone, físico del Tecnión de Haifa, y a Ilya Rips, un matemático de los 10 matemáticos más famosos del mundo en su área, cuando un judío de Rusia, totalmente asimilado de la Rusia comunista, cuando le enseñaron esto hace unos 35 años a esos científicos, dijeron, oye, está muy interesante. Pero por 1, 2, 3, 5 ejemplos no voy a sacar conclusiones. Yo estoy en el siglo XXI. Yo quiero saber esta información en forma sistemática, si puedo demostrar su validez estadística. Y así es que salió la idea de un artículo que finalmente fue publicado en una revista de ciencia, Statistical Science, una revista de ciencia de estadística. La estadística es la rama de las matemáticas que estudia la probabilidad que algo ocurra al azar o que muestre que es un patrón definido. Es la revista del Instituto de Matemáticas y Estadística. Y ahí, en agosto del 94, después de muchas insistencias, ¿qué quise insistencias? Se rehusaran, no querían publicar un artículo tan revolucionario como el que vamos a mostrar. Cuando todos sus argumentos fueron derrotados, aceptaron publicar Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis, las secuencias equidistantes de letras en el libro de Génesis por los autores que dijimos Winston Reeves y el programador Rosenberg. Pero como no es una revista como El Heraldo que tú pagas, oye, te pongo un anuncio, te pago tanto para que pongas un anuncio de tal o cual cosa, es una revista de ciencia, tiene un comité editorial que evalúa si va a publicar o no un artículo y a veces ponen también comentarios editoriales. Aquí está el comentario editorial de esa misma revista, se los voy a llevar aquí con letras más grandes, aquí está escaneado por si alguien quiere, el artículo está a su disposición, un artículo muy difícil de matemáticas. ¿Qué dijeron los editores, los expertos en matemáticas de esta revista en su comentario sobre el artículo? Dijeron Doron Wittstone, Ilya Rips y Rosenberg, etcétera, 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 y buscaron información sobre los grandes sabios, En resumen, ellos obtuvieron resultados altamente significativos. En ciencia, ¿cómo se mide la probabilidad que algo sea al azar o no, casualidad o no? Con algo que se llama P, la probabilidad de 0.00016. Eso es altamente significativo. Entonces dicen nuestros referees, los referees de esa revista quedaron perplejos, porque sus prejuicios los hacía creer que un libro escrito hace 3.000 años no va a hablar de lo que va a ocurrir 2.000 o 3.000 años después. Sus prejuicios cualquier ser humano comparte. Uno sabe que un libro habla del pasado, pero la Torah no nomás que habla del pasado, habla del futuro. Y en una forma que se demostró en formas estadística, matemática, altamente significativa. Dice, nuestros referees quedaron perplejos, porque no se esperaban un resultado así, que personajes del mundo moderno, su nombre y su fecha de nacimiento, su fecha de muerte y el nombre de sus obras, su seudónimo literario, apareciera en la Torah encriptado en forma sistemática. Vean la conclusión. Dice entonces, los editores de esta revista exigimos a los autores del artículo
todo tipo de chequeos adicionales. Y cuando todo tipo de chequeo adicional, donde nosotros queríamos mostrar que esa era una falacia matemática, todos los estudios que solicitamos los hicieron, resolvieron nuestras dudas y decidimos publicar este artículo en una revista de ciencia. Pero vean qué palabras. Dice, este artículo es entonces presentado al público para que, como as a challenging puzzle, como un rompecabezas desafiante. El que conoce la literatura científica sabe que no se usan esos términos. Rompecabezas, desafiante. ¿Qué es eso? Rompecabezas, desafiante, sí. Es un rompecabezas desafiante. Y así lo describieron ellos, etc. Este artículo, para que sabe un poco de ciencia, por ejemplo, en medicina, si decimos que algo, la probabilidad es 1 en 20, decimos ya es significativa. En temas de muerte, de vida o muerte, decimos 1 en 50, ya es significativo. Pero aquí este artículo que tuvo no 1 en 20, ni 1 en 50, ni 1 en 1000, 1 en 62,500, mucho más que cualquier otro rigor científico en cualquier área, inclusive de temas de medicina de vida o muerte. O sea, el que no sabe matemáticas con esto ya entendió que es un resultado que demuestra que no es algo casual. Después de todo esto, ya sin entrar en muchos detalles, habría detalles técnicos que hoy deliberadamente me voy a saltar, de cómo son los sistemas para medir matemáticamente con la geometría euclidiana cuál es el valor de cada resultado. Está en el artículo, el que quiera me puede pedir por email, está en internet, pero yo se lo puedo mandar por PDF si gustan, etc. Para acabar la introducción, disculpe que la estoy haciendo tan larga, pero todo esto es con el objetivo de mostrar que no es una sopa de letras, Hasbe Shalom. Como en cualquier estudio científico se tiene que hacer comparaciones. Lo mismo que buscaste en la Torá se buscó en 125 libros. Por ejemplo, un libro que era el libro tal, otro libro que era el mismo libro de la Torá, pero con las letras revueltas, otro libro que es el Humash de los samaritanos, que es casi idéntico al de los judíos, pero ellos no fueron cautos en copiar con detenimiento y lo copiaron contra eso, con sistemas de lesión y otras comparación, permutas, simulaciones. El que quiera detalles de los libros de comparación están descritos en el artículo que recién les mencioné y que se los ofrezco si alguien lo pide. Nada más para darnos un ejemplo. Esta es la Torá como nosotros la tenemos. Y esta es la Torá de los samaritanos. Los samaritanos es un grupo de judíos que hace como 2000 años dijeron, no, nosotros no somos, somos judíos, pero no somos tan estrictos como una secta de judía. Que aunque eso que los judíos, que si una letra de la Torá está equivocada, ya por eso no guardo el Sefer Torá. Nosotros tenemos la Torá, pero no somos tan meticulosos. No son tan meticulosos. Si comparas este texto como esto, está casi idéntico. Pero las pequeñas diferencias que se acumularon en 2000 años de copiar la Torá sin la meticulosidad de nosotros, hizo que en la Torá se encontró todo lo que hoy vamos a demostrar, y en el libro, la Biblia samaritana, como se le llama, no se encontró nada estadísticamente significativo. Quiere decir, se comparó con 125 libros, etc. Y eso es lo que dice la Torá en la Gemara. Dice que un sofer tiene que ser cauto. Al escribir la Torá tiene que copiar cada una de las 304,805 letras con precisión. Dice que no le falte una y que no le sobre una, porque estaría transformando la Torá y sus consecuencias. Ok. Creo que ya casi acabo la introducción, disculpe. Ahorita dijo el Ramban Nachmanides que Hashem escribió la Torá antes de entregarla, ya estaba escrita la Torá, pero como una secuencia de letras. ¿Qué quiere decir? Decía sin espacios. Decía, por ejemplo, el primer versículo de la Torá dice, Bereshit, bara Elohim, en el principio creó Dios, el cielos y la tierra. Dice el Ramban Nachmanides que la Torá estaba escrita antes que Hashem se le entregara al pueblo, y dice igual, Bereshit, bara Elohim, es exactamente igual, pero sin espacios. Hoy vamos a estudiar la Torá sin espacios, pero no revolvemos las letras, solo sin espacios para facilitar la información. Una última premisa, dice la Torá, Foch de Kula va. Si buscas en la Torá vas a encontrar que toda información se encuentra en la Torá. ¿Pero qué es Afoch? Literalmente, voltea la Torá. ¿Qué quiere decir? Dijo ya el Rav Galiko que en la Torá puedes encontrar información de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Les voy a decir un ejemplo. Hay el concepto de Capicúa. El concepto de Capicúa, por ejemplo, los números es muy sencillo. 767, 767, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Por ejemplo, en español, reconocer,
O lo puedes leer lo mismo, reconocer de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? La Torá tiene información de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Todas estas son las premisas judías milenarias. Una vez que ya las tenemos, vamos por fin a empezar la conferencia. Y la conferencia, otra vez volvemos a empezar. No, ya, ¿qué quiere decir? Ya explicamos toda la introducción. Entonces, si ya explicamos toda la introducción, mejor no la volvemos a empezar. Vamos directo a los primeros ejemplos. Los primeros ejemplos van a ser relativamente sencillos. Una vez que tengamos los ejemplos sencillos, vamos a ir a ejemplos más complicados. Ok. Primer ejemplo. Yo soy médico, tengo que empezar con un ejemplo de medicina. El SIDA, este es el virus del SIDA visto al microscopio electrónico. El SIDA, ¿cómo se llama en inglés? AIDS. Es una enfermedad producida por un virus. Le digo a la Torá, ya escribí toda la Torá, explico otra vez. Tecleé toda la Torá, 304.805 letras en la computadora. La revisé 2, 3 veces, ni una letra de más, ni una letra de menos, ni una letra equivocada. Le borré todos los espacios, pero sin revolver las letras, lo que explicamos. Yo digo, computadora. Busca, por favor, la palabra AIDS. La palabra SIDA en inglés, en hebreo, es en el lenguaje internacional AIDS. Y si te sale por salteo fijo, enséñame. Me dice, aquí está AIDS. Pero nadie vaya a creer que yo revolví las letras, no. Aquí dice, estamos en el quinto capítulo del libro de Bereshit, versículo 1, Ze Sefer Toledo Adam Beyom Bero Elohim Adam, etc. Bitmut, etc. Son las mismas letras de la Torá. Nada más borré espacio entre una palabra y otra. Y para facilitar, ya que la palabra eight salió con un salteo fijo de 6, escribí la Torá en cada renglón 6 letras, pero no revolviéndola. Entonces, de esa forma yo puedo leer fácilmente, me impresiono, que veo las palabras fáciles visualmente. 8, salteo fijo mínimo de la Torá, ya, ok, si la encontró, qué interesante. Le digo, ¿junto a qué palabra te salió? Badam, el virus del AIDS está en la sangre. Uy, qué interesante. ¿Y qué produce el virus del AIDS? Mavet, muerte. AIDS en la sangre produce muerte. Primer ejemplo muy sencillo. Otra vez, AIDS. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista fisiopatológico más grave del AIDS? Es que el sistema inmune está destruido. ¿Cómo se dice en hebreo? AIDS, Ajizun, el sistema inmune, Harus, está destruido. Todo por salteo fijo mínimo y se van juntando las palabras. ¿Y qué hace? Mejalebaem, los extermina. ¿Y de qué se mueren los pacientes de AIDS? De Hazihum. Se mueren de infecciones, ya que su sistema inmune está muy deprimido en los pacientes que tienen el virus de AIDS, cuando se contagian de alguna infección, su sistema inmune no los puede defender en forma eficiente, y eso es lo que es la causa de muerte principalmente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir AIDS? HIV, Human Immunodeficiency Virus. El nombre del virus, primero no se sabía de esta enfermedad. Es una enfermedad de hace unos 40 años aproximadamente se descubrió. Primero no se sabía si era una inmunodeficiencia, una enfermedad de la inmunidad de nacimiento o adquirida. Ya luego se supo que era una inmunodeficiencia adquirida, o sea, que no es de nacimiento. Y luego se vio que era contagiosa, y luego se vio que era por un virus, y luego se identificó el virus, y luego le pusieron nombre al virus. Cuando identificaron el virus, ¿qué nombre le pusieron? HIV, HIV. Yo esta transparencia la tenía antes que se supiera cómo se llamaba el virus. Y cuando se vio que ya le pusieron nombre al virus, ¿qué encontramos? A HIV, en la misma transparencia que decía AIDS, en el mismo lugar que decía por salteo fijo mínimo, AIDS, el sistema inmune está destruido, se mueren de la infección. ¿Qué decía desde antes? A HIV. El HIV. ¿Yo por qué no lo sabía marcar? Porque no se le había identificado y no se le había puesto nombre, el HIV, que si ya estaba la información desde antes, pues yo no la sabía leer. Esto está hace 3,000 años, etc. Entonces vamos a concluir AIDS con salteo. ¿Se acuerdan de
6, Ze Sefer, ¿se acuerdan? Lo primero, Ze Sefer, Toledot, Adam, Beyom, Beró. Cada vez no les voy a leer el pasuk, pero siempre es el mismo lugar. Este es el libro de las historias del ser humano, etc. Eitz, con salteo de 6, Badam en la sangre, Mavet, muerte. ¿Y qué dice ahí junto? HIV, el HIV. Y que dice Mehakofim, de los monos. Se demostró que era un virus que estaba en los monos y que no afectaba a los monos, pero cuando algunos seres humanos se enamoraron de los monos y compartieron líquidos orgánicos con los monos, se contagiaron y pasó de los monos a los seres humanos, igual que ahorita el coronavirus pasó probablemente de los murciélagos a los seres humanos. Entonces vemos una combinación de información que todo estaba preciso. Hasta ahí el primer ejemplo. Yo por mí me pasaría hablando de ejemplos de medicina, pero como ustedes no son médicos, o la mayoría no lo son, voy a hablar temas diversos. Ok, ya hasta ahí tenemos el primer ejemplo por salteo fijo mínimo. Esto es, ¿qué quiere decir mínimo? Todavía no he explicado qué es mínimo. Vamos al siguiente ejemplo para explicar qué quiere decir mínimo. Vamos a un ejemplo muy dramático, pero todo en la vida hay que estudiarlo y hay que ser adultos maduros. Hay un nombre, una palabra muy triste dentro de la historia judía, se llama Hitler. Digo, computadora, búscame por salteo fijo la palabra Hitler. Y me dice, ya la encontré. Si la encuentra, le digo, dime con qué salteo. Me dice, con salteo de 31. Aquí dice entre la He y la Yud y la Tet y la Lamed y la Resh, hay 31 letras. Yo le digo, ¿sabes qué? Borrar los espacios. Dices, ya lo hice, me dijiste que siempre borre los espacios. Sí. Digo, ahora hazme un favor. Ya que Hitler te salió con AIDS había salido con salteo de 6. Me escribió renglones de 6 letras. Hitler sale con salteo 31. Le digo a la computadora que me escriba la Torah sin revolver las letras con salteos de 31. Ya que hay 31 letras en cada renglón, como aquí se los indiqué para demostrarlo, entonces parece que Hitler está como en vertical. ¿Y qué dice junto a Hitler? Dice que era un rasha, un malvado, con el mismo salteo de 31. No creo que nadie lo niegue. Y era un nazi. Y acuérdense que la Torah nos dijo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Lo dijimos desde la introducción. Entonces Hitler era un rasha y era un nazi. Y su ciudad de Hitler, ¿cuál era la ciudad? Berlín. Uy, Hitler, malvado, un nazi, su ciudad, Berlín. Todos por salteo fijo mínimo. ¿Qué quiere decir salteo? ¿Y de qué hablaba la Torah? Este es otro concepto. No nada más que palabras significativas salieron una junto a la otra, sino la pregunta es, ¿de qué está hablando la Torah aquí? ¿Por qué se juntaron esas palabras conceptualmente relacionadas en esta página? Vean, dice, Ki Yetzer Lev Adam Raj. Cuando habla la Torah que el instinto del ser humano es malo y eso condujo al diluvio. Cuando habla que el ser humano es malo, puso al hombre más malvado, por lo menos de la historia moderna, que nosotros podamos identificar. Cuando habla de la maldad del ser humano, Hitler, el malvado, un nazi, su ciudad, en Berlín, Mejalé Baem va a tratar de exterminarlos. Mejalé Baem los va a exterminar. ¿Y qué dice Hitler? ¿Qué más dice ahí? Matveach es genocidio en hebreo. Yo voy a decir de una vez, el que sepa hebreo muy bien, que bueno, el que no sepa muy bien y tenga duda, hoy por hoy en la tecnología moderna cualquiera puede tomarle una foto a la transparencia que yo tenga en pantalla y ustedes pueden ir al diccionario, a la enciclopedia hebrea, al diccionario, pueden ver si la palabra quiere decir lo que yo estoy diciendo, pueden ver si la ortografía es la correcta. Cada palabra tiene la ortografía correcta. Si alguna palabra encuentran que la escribí con una ortografía manipulada, $1,000 por cada palabra. $1,000. Porque nosotros no estamos jugando, estamos hablando en serio. Entonces, en el mismo lugar, Hitler, malvado, Matveach, genocidio. ¿Qué dice? La palabra nazi salía ahí junto. Seguimos ya más rápido cada vez. Matveach, genocidio. ¿Dónde va a ser el genocidio de Auschwitz? Salteo fijo mínimo entre la Torah, genocidio, el punto central del genocidio. Auschwitz, llegaron a 20,000 muertos por día en forma sistemática. Otra vez, pero ahora dice Adolf. Uy, Adolf, era su nombre de Hitler, Adolf. Pero ¿qué dice? ¿Quién era Sara Tabajim, el ministro de los genocidas? Pero dice 2 veces ministro de los genocidas, sí. Porque Adolf es el nombre de Adolf Hitler. Y Adolf es el nombre de Adolf Eichmann, el encargado de la solución final. Había 2 Adolf que eran ministros de
los genocidas. ¿Y cómo lo llamaban los árabes a Hitler? Perdón, los alemanes, los nazis, ¿cómo llamaban a Hitler? Lo llamaban Führer, el Führer, el conductor. Führer es la ortografía correcta, transliterado del alemán al hebreo. Führer, el líder de los alemanes. Y ese Führer que era un meratzeach, era un asesino. Y era Hamelech Agzar, un rey Agzarí, muy malvado. Y era meratzeach, era asesino. ¿Y qué más nos dice? Berlín, lo que ya dijimos antes. ¿Dónde está Berlín de Germania? Hasta te dice geografía, la ciudad de Berlín, ¿dónde estaba? En el país de Germania. Otra vez, Berlín. ¿Y qué dice abajo? Nazi, el Berlín de los nazis. Uy, Slav Keres, cruz gamada, suástica. Berlín, nazi, suástica, Slav Keres, cruz gamada. ¿Junto a qué palabra? Zeher Amalek, el recuerdo de Amalek. De acuerdo a la tradición judía, Hitler es descendiente del archienemigo del pueblo de Israel, Amalek. La cruz gamada de los nazis en Berlín es en recuerdo de Amalek. ¿Y cómo se le llama a este triste evento de la historia judía? HaShoah, el holocausto. ¿Y qué dice la Torá? ¿Cómo se hizo el holocausto? Con kibshanim, con hornos, con crematorios. Kilú. ¿Y qué lograron con el crematorios? Kilú, Goy Gadol, trataron de exterminar un pueblo grande. Pero la pregunta es, ¿tuvieron éxito? Baruch Hashem no, pero tristemente. Si ustedes se ubican, en 1939 en todo el mundo había 18 millones de judíos. ¿Y cuántos mató él y su maquinaria Hashem Imkom Damam? 6 millones. 6 millones de 18 es un tercio del pueblo Israel. Ahora si regresamos a esta transparencia, Kilul, los nazis exterminaron Goy Gadol, un pueblo grande. ¿Cuánto? Shlish Ami, un tercio de mi pueblo. 6 millones de seres humanos. ¿Y dónde? A través de Eichmann, dijimos, el encargado de la resolución final, Kilub, Goy, Gadol, un pueblo grande, Eichmann, un tercio de mi pueblo. ¿Y cómo lo llamaban los judíos? Igual que Amán, que quería hacer lo mismo que Amán, exterminar a los judíos. Hatzorer, el opresor, era Mejalebaem, los quiere exterminar, Minar, Batzaken, Kolam, de joven hasta anciano a todo el pueblo. Y Atatire, ahora verás, Asher Tuchnan, lo que se planeó. ¿Qué es lo que planeó Hitler? No fue una matanza aislada, no fue una matanza bélica circunstancial, fue una matanza organizada. El plan que finalmente lo conformó, creo que en el 41, a mediados del 41, ¿cómo le llamó a ese plan? La solución final. Tiré, ahora verás, Asher Tuchnan, lo que fue planeado. Hapitarón, la solución. ¿Qué solución? Hapitarón, Hasofí, la solución final. Se entrelazaban tristemente estas dos palabras, Hapitarón, la solución, Hasofí, la final. La solución final, Hapitarón. ¿Cómo fue? Hamisrefot, los crematorios. Y, había otro método muy triste, Gazim. Hasta el que no sepa hebreo sí sabe que es Gazim, gases. Pero ¿cómo usaron los gases? ¿Con máscaras de gases? ¿Cómo usaron los gases? Los usaron en Tae Hagaz, las cámaras de gases. Y ahorita la pregunta, en las cámaras de gases, ¿qué gases usaban estos criminales? ¿Qué gases usaban estos criminales para matar a los judíos? 2 gases. El cianuro, que en hebreo se llama cianid, y el ciclón, ciclón, salteo fijo mínimo en toda la Torah, cianid, salteo fijo mínimo en toda la Torah. Tristemente la Torah ya sabía que el cianuro y el ciclón se iban a unir en las cámaras de gases en el holocausto. Hapitarón, la solución, Lisrefa, quemar a los judíos, Kilú, la misma que enseñamos antes, exterminaron, Goy Gadol, un pueblo grande, ¿a través de quién? De Eichmann. ¿Y qué dice dónde? De Auschwitz. Exterminaron un pueblo grande a través de Eichmann en Auschwitz. Nirtzehu, en Auschwitz fueron asesinados. Bayomer Israel, el pueblo de Israel en ese momento dijo afligido, Amuta Apam, en esta ocasión voy a fallecer. ¿Cómo? Beyad es en manos de la SS. Voy a hacer una pausa.
no estamos hablando de un detalle o de dos detalles o tres detalles. Acuérdense que estamos hablando de un sistema de la Torá escrita, las letras tal como están hace 3.300 años. Nada más con la computadora me ayudo a encontrar más rápido la información. La información la puedo encontrar sin computadora, pero me facilita la computadora. Y es el único lugar donde aparece salteo fijo mínimo, las palabras asociadas. Vamos a repasar esta última. No es un detalle o dos, son decenas de detalles de decenas o cientos de eventos. Ahorita estamos en el segundo ejemplo. El primer ejemplo que fue del SIDA, 2, 3 transparencias. A propósito de este caso del Holocausto, que todos se saben los detalles de la historia, estoy mostrando decenas de ejemplos. Vamos a repasar. Kilú, Goy Gadol, exterminaron un pueblo grande. Eichmann, de Auschwitz, en Auschwitz, Nirzehu, fueron asesinados los judíos, Bellades, hermanos de la SS. Para concluir, Hapitarón, Baruch Hashem, Hashem nos salvó, no tuvieron éxito. Y es lo que dice, Bayosh Raga Elohim, Dios salvó al pueblo de Israel. ¿Cuándo nos salvó? Dice aquí, Aviv He Tavshin He. En la primavera de 5705, que equivale a 1945. Porque aunque el 31 de abril fue cuando supuestamente se suicidó Hitler y un par de días después se rindió Alemania, los judíos que estaban en los campos de deportación por enfermedades, por epidemias, por pobreza, por inanición o por deportación siguieron muriendo. Siguieron muriendo durante toda la primavera de 5705, primavera de 1945. Una cantidad de detalles inimaginables, todo sobre el Holocausto. Disculpen que les di un ejemplo tan fuerte, pero necesario para mostrar que de un ejemplo que ustedes se saben los detalles, hay muchos detalles. Y si le hiciera clic aquí, les enseñaré de Schindler, todo lo que dice la Torah sobre Schindler, o lo que dice Perlaska, etcétera, o lo que dice de, si hubiera aquí de los diabetes, AIDS, anthrax, otras enfermedades, etcétera. Pero hoy vamos a hacer una breve antología y voy a empezar a ir un poco más rápido. En la segunda intifada, la pizzería Sbarro, había una cantidad tremenda de ataques terroristas, una pizzería Sbarro, la pizzería Sbarro Internacional, en una esquina muy famosa en Jerusalén, un suicida mató a como 15 judíos. Por cierto, ahorita acaba de volver a las noticias, aunque esto fue hace 19 años, el 20 de Av, 5761. Ahorita Estados Unidos está demandando que Jordania extradite a una de las personas que ayudó en este acto terrorista, y si no lo amenazó de sanciones económicas. Trump, Baruch Hashem, les da trompadas a los que no se quieren comportar, etcétera. Pero no voy a hablar de política. De Trump al rato hablamos, pero no de política. Entonces, la pizzería de Sbarro, que otra vez regresó hoy a las noticias por lo que dijimos, fue un acto terrorista tremendo. Y entonces, ¿qué dice la Torah? Benisadat, en el restaurante, ¿cómo se llama? Sbarro, en el restaurante Sbarro, Baraguni, van a matar a los judíos. ¿De qué hablaba la Torah ahí? Abraham vino, tuvo invitados, y a los invitados les sacó pan. Bat lechem, besadu libchem. Dijo Abraham, les voy a dar pan para que saadu libchem, se sacien. Saadu, misadar, restaurante. ¿Qué restaurante? Sbarro. Al peneco lejam nafal. Y etcétera, más detalles. Podríamos decir muchos detalles. Hoy a propósito quiero empezar a ir más rápido, ya que dijimos muchos detalles de un ejemplo. Durante esa ola en la segunda intifada, una ola de ataques terroristas que los judíos estaban muy asustados. Cualquier cosa creían que era otro ataque terrorista. Pero hay algo que se llaman Ulamé Versailles, los salones de fiestas en Jerusalén se llaman Versalles, así se llama, los salones de fiesta. Es un edificio que tiene 2 salones de fiestas muy lujoso, que se usaba para muchas bodas. Primer piso, segundo piso, estaba hecho para tener 2 fiestas simultáneamente, 2 fiestas grandes. Y entonces, en ese mismo año 2001, había una boda, y fue una boda tremenda. A la hora que estaban bailando, los judíos en Jerusalén, en una boda, en la pista de baile, estaban ellos en el segundo piso del salón de fiestas Versalles, y ya los estaban bailando, se ven contentos.
grande, y en el segundo piso se rompió también el primer piso y fueron a dar hasta la planta baja. La locura, el caos que se generó, porque los que no se cayeron por el hoyo están creyendo que todos iban a caer desesperados. Y entonces empiezan a correr, empiezan a buscar la salida de emergencia, toda la puerta, no pueden abrir la puerta, etc. Una calamidad. Mucha gente creyó que fue otro ataque terrorista. Después de investigaciones se dieron cuenta que no fue ataque terrorista, sino que fue, vean aquí el piso, ya de la foto a posteriori, el piso de la pista, y aquí de lado cómo se rompió todo el piso, y aquí, visto desde afuera, cómo se rompieron dos pisos, cayeron de aquí a acá, se rompió este piso y fue tanto el impacto que se rompió otro piso y cayeron hasta abajo, 22 muertos, etc. Salteo fijo mínimo en la Torá. ¿Qué dice la Torá? Ulamé, los salones, porque eran dos salones. Versailles, los salones Versalles. Ulam, el salón de Versalles. Mile Japo Hatán, que aquí está hablando atrás de un Hatán. Hatán, que es en hebreo novio. ¿Había ahí un novio? Sí, había un novio, tristemente. Donde dice la Torah, vamos a destruir este lugar. Ahí dice los salones de Versalles. Y que dice que hubo un gran clamor. Y que dice, no podían encontrar la puerta. Exacto lo que les dije. Y que dice, Ulamé, los salones de Versalles, que dice, Carzú, se desplomaron, y Cabor, Tikberu, Bayomau fueron enterrados ahí. Les voy a tener que decir más detalles para entender por qué se rompió el techo. Habían inventado un sistema de construcción palcal, como plafón ligero. ¿Para qué? En un salón de fiesta, lo peor que te estorba son los muros. Hicieron un sistema de construir un salón grande, amplio, sin muros, y con un techo de separación, un plafón ligero. Pero falló el sistema. El inventor del sistema, Eli Ron, el ingeniero Schaeffer y el novio Dror. Salteo fijo mínimo en la Torah, dice Tikrat, el techo, llamado Palcal, así se llamaba, fue patentado, el plafón ligero. ¿Qué pasó? Estaba débil y por eso se rompió. Vaishborotam se rompió y entonces Mejolot estaban bailando. ¿Y qué pasó después? Schaeffer, los tres nombres, Ron y Dror. Salteo fijo mínimo de todas las palabras claves. A estos pobres los juzgaron y los metieron a la cárcel por negligencia al inventor del sistema y al ingeniero. Y que Hashem cuida toda mi ser. ¿Qué quisieron? Los detalles más inimaginables. ¿Los encontramos dónde? Los encontramos en la Torah. Vamos a ejemplos más recientes. Las torres gemelas. Las torres gemelas, creo que no les tengo que decir detalles. Las torres gemelas, todos entendemos. El avión se estrelló. Ya así, dos torres gemelas por dos aviones. Salteo fijo mínimo una torre Hateomim. Migdalea Teomim, las torres gemelas. ¿Qué pasó? Las torres gemelas, ¿qué pasó? Naflu, se cayeron. Pues se cayeron, no, a través de un matos, un avión. Y Pil, el avión los tumbó. ¿Cuántas veces? Pamaim, dos veces. Dos aviones a sendas torres. Leeneja Amón, ante los ojos de la multitud. Una desgracia, esa magnitud fue vista por miles y miles, millones y millones de seres humanos. Quizás la primera torre no la vieron todavía millones de seres humanos cuando se desplomó, pero la segunda millones. Ante los ojos de toda la gente. ¿Qué pasó? La mucha para morir ahí, y vayaje, etc. ¿Y cómo fue? Ha-Islam. Los terroristas que eran del Islam. Todo en la misma transparencia. Y ven estas palabras dramáticas. Uzhartem. Fuisteis advertidos. Aquí hay documentos que 15 días antes la aviación, la Oficina de Seguridad de Aviación Aérea había recibido advertencias. Fuiste advertidos y no hiciste caso. Tremendo. ¿Pero quién hizo eso? Ustedes saben. Vayarine Allah quitó a Ares, que quitó a la Kishano. En la Torah está hablando que empezó a subir el humo, como el humo de un horno subía hacia el cielo. ¿Y qué es? ¿En dónde? En la ciudad por la torre, la ciudad de Nueva York. ¿Y qué hubo? En Bilalá. Hubo shock y lamentos. ¿Por qué? Por el abón, por el pecado.
por el Pesha, por el crimen de ¿quién? Bin Laden, salteo fijo mínimo en toda la Torah, el autor intelectual de esta tragedia tremenda de historia moderna. Y donde estaba hablando de qué, de los descendientes de Ismael, que son los musulmanes, ahí aparece Bin Laden. Podríamos decir muchos detalles, pero ahorita ya queremos ir a ejemplos más contemporáneos. Finalmente, también este señor acabó Bin Laden como siendo alimento para pescados. También sobre su muerte dice la Torah detalles, ahorita ya nos saltamos detalles. Pero en ese asunto, que fue una de las tragedias modernas más dramáticas, en ese asunto ocurrió algo tremendo. Bush era el presidente de Estados Unidos. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, el mundo entró en un caos, en un desconcierto tremendo. Y Bush, eso fue en la mañana, como ustedes recuerdan, el 11 de septiembre de 2001. Bush, ese día, en la noche anunciaron, va a dar un discurso a la nación. Más que un discurso a la nación, que era un discurso a la humanidad. Y entonces Bush tomó el micrófono y dio un discurso realmente emotivo. Y vean, en el website de la Casa Blanca está la transcripción de su discurso. Aquí está también, si quieren. Aquí está también. Y el discurso, vean. El que dice... Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. El Salmo 23. Aquí está transmitido. Gam que le dio el Salmado y lo irá que ataimadi. Lo dijo Bush, o pueden entrar a la Casa Blanca, pueden encontrar el videoclip. Aunque ande yo, camine yo en el valle de la muerte, no tendré miedo de nada malo que ataimadi. Sorprendente, ¿ok? Un presidente inteligente entiende que la humanidad está en caos, entiende que solo un poder sobrehumano, Dios, el Creador, nos puede ayudar. Invita a toda la humanidad, por lo menos a los americanos, que se unan con él en rezo. Salmo 23. Y lo dijeron, el Salmo 23, bien traducido, lo dijo en inglés. Ahí está la transliteración. Gam lo dijo todo el Salmo completo. Aunque camine en el valle de la muerte, no tengo miedo, pues tú estás conmigo. Ahorita acuérdense cuál era nuestro tema. Septiembre 11 de 2001, el mismo día de las Torres Gemelas. Ese día fue el derrumbe de las Torres Gemelas y ese día Bush pidió que digan el Salmo 23. Ok, vamos a ver. 11 de septiembre de 2001, calendario hebreo, 23 de Elul de 5761. Si se acuerdan, era 7 días antes de Rosh Hashanah. El 23 de Elul de 5761, esa es la conversión de la fecha judía. Y vean cosa tremenda. El Salmo, Gam Kielega et Salmabe lo ira Raki Ataimadi, aunque camine en el valle de la muerte, no tengo miedo. Salteo fijo mínimo. Kaf Gimel Elul. 23 de Elul. No necesitan computadora, saquen su Salmo. En el versículo 4 del Salmo 23, cuenten. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué dice? 23 de Elul. La fecha en que fue el derrumbe de las Torres Gemelas. La fecha que pidió Bush que todos recen el Salmo 23. En el Salmo 23 está codificado con salteo fijo mínimo la fecha 23 de Elul. No sé si ustedes se dan cuenta, no necesitan computadora, no necesitan nada, nada más necesitan abrir los ojos. ¿Quién le puso en la mente a Bush que diga el Salmo 23? Y precisamente en el Salmo 23 donde está encriptado, es el salteo fijo mínimo, no nomás en el Pentateuco, en todo el Tanaj, en toda la Biblia judía hay más de 1.196.000 letras, más de 1 millón de letras. Y en más de 1 millón de letras, solo en un lugar sale 23 de Elul encriptado. En el Salmo 23, que es el Salmo que dice 23 de Elul,
que dijo Bush ese día, realmente es sorprendente. Y si se fijan más, vean más detalles. El mismo salmo, aunque vaya yo en el valle de la muerte, no tengo miedo. Que decía Kaf, Gimel, Elul, 23 de Elul, Tashin, Samahalef, de 5,761. También, no nomás día, mes, año, salteo fijo mínimo en toda la Torah. ¿Quién sabía toda esta información? Hace miles de años. No nada más que sabía el futuro, lo sabía encriptar en una forma sistemática, sorprendente, increíble. ¿Quién puede saber todo esto? ¿Quién puede ser el autor de este libro? Obviamente que solamente puede ser Hashem. Podríamos ir corriendo y yo me voy a tener que saltar porque yo veo que no puedo decir todo lo que quisiera decir. Y si tengo decenas, y no exagero, centenares de ejemplos, podríamos hablar del tsunami, donde no es la fecha, el tsunami del 14 de Tebet, del año, etcétera, el tsunami en Asia, 250,000 muertos. Podríamos hablar de tantos y tantos ejemplos, cada uno aquí del asesinato de Rabin, del atentado de Madrid, de la desocupación de Gush Gaza, de todos los tratados de paz, de los tiroteos en Orlando, del Mundial de Fútbol, del bolchevismo. Podríamos hablar del coronavirus. Vamos a hablar un poquito del desplome del transbordador de Columbia con la muerte de Ilan Ramón, de la guerra de Scouts. Podríamos hablar de tantos y tantos detalles de Arafat, de Bill Gates, de Chávez, etcétera. Podríamos hablar de tantos y tantos ejemplos que tengo aquí y otras decenas que no alcancé a preparar transparencias. Pero vamos a contestar algunas preguntas en forma integrada. Alguien puede llegar a decir, con tanta información, dice, y todo me lo estás diciendo a posteriori, ¿no hay ejemplos que vengan a futuro? Explico. Todo lo que te estoy enseñando es un libro escrito hace 3,300 años. Hace 3,300 años dijo lo que iba a ocurrir en el Holocausto. El Holocausto fue hace 70 años. Para mí el Holocausto es pasado. Pero para el libro que fue escrito hace 3,300 años es futuro. Si todos los ejemplos que estamos presentando son profecías o predicciones o información hacia el futuro. Ok, dice, está bien. Bueno, entonces voy a cambiar la pregunta a mí, será persona. Ya entendí que todo es futuro. Pero alguien me puede decir, hay información que la identificaste y la publicaste, tú o todos los expertos, que la identificaron y la publicaron antes que ocurriera. Ok, todo es futuro, pero hay, sí, respuesta sí. Ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos. Barack Obama. ¿Se acuerdan? En las elecciones de 2008, Barack Obama, Hillary Clinton, todos los demás, ¿no? ¿Quién ganó? Ganó Barack Obama. Pero Barack Obama, su nombre completo que es Barack Hussein Obama. Nada más en Estados Unidos dice John F. Kennedy. John, primer nombre. El nombre, middle name, el nombre intermedio, generalmente lo ponen con la inicial. Entonces se dice Barack Hussein Obama, su nombre completo. ¿Cómo se le suele llamar? Barack H. Obama. Pero nadie creía que él iba a ser. Este me lo mandó mi amigo colaborador, mi querido amigo Elías Obadía, enero 16 del 08. Todavía estamos hablando antes de las elecciones, etcétera. Lo mandó con copia a otras personas, etcétera. Sus hallazgos, mi amigo Elías Obadía, todavía no eran las elecciones. Todavía Obama no era ni siquiera... ¿Quién decía que Obama iba a poder ganar? Tenía varios, desventajas notorias, que no era un candidato, y de repente en las encuestas empieza a subir, y repentinamente ganó. Ustedes saben el final. Entonces, pero estas me las enseñó Elías Obadía antes de que fuera el suceso. Vamos a enseñar qué se identificó. Todo es futuro, pero se identificó y se publicó antes que fuera el suceso. Obama, salteo fijo mínimo en toda la Torah, y como se le dice en inglés, Mr. Barack Het es de Hussein, Mr. MR, Barack J, ahorita vemos, de Hussein en hebreo es con Het, Obama. ¿Junto a qué palabra? ¿Dónde dice? ¿En qué pasuk? Vegamet ben Amal le gol gadol asimenu. Cuando Hashem está hablando con Abraham Avinu, que de Abraham Avinu salieron dos grandes pueblos, de Isaac salió el pueblo de Israel, y de Ismael, el otro hijo de Abraham, salieron los ismaelitas. Después de todo, Obama tiene nexos con el Islam.
étnicos o religiosos, dice, va a ser un descendiente de Ismael. Y no nada más, ¿qué es descendiente de Ismael? De Hagar, la hija de una esclava. Yo no voy a hablar de política, pero los negros clásicamente en Estados Unidos eran esclavos, muy mal hecho, pero no es nuestro tema. Eran esclavos y aparte eran personas de color. Y ahí dice, un descendiente de quién? De Ismael, hijo de la esclava, va a ser alguien grande. Mr. Barack Obama. Y, ok, lo mismo, con más detalles, lo mismo, pero vean, la misma que ustedes ya se saben, Obama, salteo fijo mínimo, Vegam, Etven, Agoy, Legoy, Gadol, Asimeno, donde dice que el hijo de la Hamá, de la esclava, va a ser un pueblo grande, la misma que les enseñé. ¿Qué decía ahí? Mr. Barack J, Mr. Barack Hussein Obama. ¿Y qué dice ahí juntito? Ben Hamá, hijo del esclavo. Ok, ya me lo habías dicho, pero ¿qué más dice ahí? Nazi, salteo fijo mínimo. Junto a Obama, decía el presidente, antes que fuera tu favorito, cuando era un don nadie, y esto no nomás se identificó antes del suceso, sino se publicó antes del suceso. Y esto vamos a aprovecharlo para contestar otra pregunta típica. Otra pregunta típica que la gente hace es, si es así, entonces dime por favor, ¿se puede saber el futuro? ¿Podemos usar este sistema para predecir el futuro? Vamos a regresar al mismo ejemplo. ¿Quién era el contrincante de Barack Obama? Al Gore. 6 meses antes de las elecciones, ya Al Gore era candidato. Ilya Reeves, uno de los dos grandes investigadores de este tema, un año antes de las elecciones encontró la siguiente frase: Al Gore, nací. Ahorita dices, ya no entendí nada. Al Gore, presidente. El que creyó Ilya Reeves que Al Gore va a ser presidente. Pero ¿qué creen? Unas semanas antes de la elección dijo, voy a checar mis hallazgos. Y volvió a revisar. Al Gore, nací. ¿Y qué dice ahí junto? Sober Ulay. Al Gore piensa que tal vez va a ser presidente. Él antes nada más había visto a Al Gore presidente, pero no se había fijado que ahí junto dice, Al Gore piensa que va a ser presidente. Quiere decir, no podemos usar este método para saber el futuro. ¿Por qué? Si tú nomás ves a Al Gore presidente, vas a creer que va a ser presidente. Pero tal vez juntito, como era el caso, había otra palabra que dice, piensa que va a ser presidente. Entonces, la información está escrita hace 3.300 años. Eso es futuro para la Torah, miles de años antes de los sucesos. Pero si tú quieres usar ese sistema para asegurar que algo va a pasar, no lo puedes asegurar, porque tal vez junto decía, como aquí, piensa que va a ser presidente. Si piensa que va a ser presidente, bueno, vaya jalón, tuvo un sueño, mucha gente soñó que iba a ser presidente. Entonces, no lo podemos usar para predecir el futuro. Pero podemos usarlo para demostrar que el autor de la Torah, con A mayúscula, dijimos, Hashem, el creador del mundo, hace 3.300 años sabía los sucesos que iban a ocurrir en la historia y supo no nada más escribirlos, y supo, aparte de escribirlos, encriptarlos en una forma sorprendente, una combinación, un problema combinatrópico increíble, aunque una vez un experto en computación, oyendo esta computadora, estaba pálido, era un verdadero científico. El que quiera me puede escribir un mail, le digo su nombre. Un verdadero científico famoso. Cuando estaba viendo este experto en computadoras, experto en muchas ramas de la ciencia, estaba pálido toda la conferencia. Al final, estaba sudando, hizo 2, 3 preguntas y al final pidió la palabra. Dijo, doctor Betech, dice, no sé si usted se da cuenta de lo que me está enseñando. No nada más que este libro hace miles de años sabía todo lo que va a ocurrir en el futuro. Dice, permítame suponer lo contrario. Que hoy yo tengo toda la información que ya es pretérito. Si yo pongo toda esa información y decido encriptarla
por salteo fijo mínimo en esas 300,000 letras y que cada palabra aparezca por salteo fijo mínimo y que cada una caiga en el tema que corresponde y que cada una no choque, mueva una letra, cambia una letra, se cambia todo. Dice, no nada más es saber el futuro, es saber combinar toda esa información en un texto tan comprimido. Es una cosa increíble. Voy a tener que cambiar. También de la elección de Trump, es más, se las voy a enseñar, van a disculpar. Ahora, si alguien tiene prisa, no tengo objeción a que se retire igual con este. Tengo unos 10 minutos más de supervisor. Vamos a mostrar algunos ejemplos más. Uy, esa no era la que yo estaba buscando. Me cambió por error. Ok, esa es la que estoy buscando. También se identificó sobre la elección de Trump. Trump tampoco no era famoso, tampoco no era preferido. Pensaban que este señor, ¿quién es? No tiene experiencia política. ¿Quién es? Un rico, ¿cómo se llama? Experiencia como locutor. Ok, es un hombre de negocios. Ok, la verdad se viste bien, no lo podemos negar. No podemos negar que tiene buen aspecto. No, vayan siempre con corbata roja. Vean qué nudo, bien hecho. Pero no era candidato a la presidencia. Y otra vez, un tiempo antes, ustedes saben, él ganó junto con quién, con Mike Pence, su vicepresidente. También se buscó antes, aquí están los datos, antes se identificó esta información antes que ocurriera. Directo, salteo fijo mínimo de Trump, Donald Trump. ¿Con qué ortografía? Trump, el mismo Trump, en una ocasión iba viajando a Israel y puso en una foto la propaganda de Trump con escrito en hebreo, Tet, Resh, Aleph, Mem, Pet, Tet, Resh, Aleph, Mem, Pet. Cada palabra es con ortografía correcta, se los avisé. Entonces, Donald Trump, ¿junto con qué palabra? Junto con otra palabra que dice, esta frase, tiene historia, Yair Mazal, se le va a alumbrar la suerte. De repente se le alumbró la suerte. Uno de los personajes políticos más famosos de Estados Unidos dijo, entre más se demuestra la corrupción de Hillary Clinton, más se va a alumbrar la suerte de Trump. Y empezó a avanzar. Donde dice Donald Trump, Yair Mazal, su suerte se va a alumbrar, ¿qué decía ahí junto? Nací. Donald Trump para presidente, también identificado y publicado antes de las elecciones. Pero, ¿quién es su compañero? Mike, con la ortografía correcta. Donald Trump, nací. ¿Junto con quién? Con Mike Pence. Y vean esta palabra, Yael. Uy, ahora sí me tomo un trago en lo que piensan. ¿Qué hace Yael? Donald Trump, presidente. Mike, ok, Mike Pence. ¿Pero quién es Yael? Es un nombre bonito de mujer, Yael, no lo puedo negar. ¿Qué hace ahí Yael? Junto a Trump, sí, ustedes se les olvidó. Tiene una hija que se convirtió al judaísmo, Yael Trump, y cuando se convirtió al judaísmo adoptó un nombre judío. ¿Qué nombre judío escogió? Yael, ella se llama Ivanka, pero ¿qué nombre judío? Yael. Entonces, junto a la misma transparencia, Donald Trump, presidente, junto a Mike, junto a su querida hija, Yael. Hasta lo que ustedes no sabían, la Torah sí sabía. Vamos ya rápidamente al final. Ustedes tienen que disculpar que voy corriendo. El que quiere retirar, no quisiera que se retiren porque nos faltan 5 minutos, creo. Vamos ya, 3 de enero de 2020. Ahorita ya esta noticia se olvidó, porque el 3 de enero, esto fue una gran noticia, pero empezaron a salir cada vez más noticias del coronavirus y el mundo se le borró, toda la historia, todo se borró. Pero este es un súper rashá, súper malvado. Soleimani, el jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, de las guardias revolucionarias de Irán. ¿Cuántas veces amenazó con exterminar a Israel este malvado? Y Baruch Hashem, Donald Trump cumple sus amenazas. Lo mandó a matar. ¿Ustedes se acuerdan? 3 de enero iba aterrizando en el aeropuerto de Bagdad. Llegaron por una información secreta increíble, llegaron unos drones y bombardearon, lo mataron junto con otros malvados. Vean, directo y rápido. Trump, Yamit, ¿a quién? A Soleimani. Trump matará a quién? A Soleimani. Baruch Hashem. ¿Quién se benefició más de la muerte de Soleimani? ¿Los americanos o los judíos? ¿Cuántas veces dijo que va a borrar del mapa a Israel? Bueno, también eso estaba. ¿Qué dice acá? Nekon Nikmat Bene Israel. Venga
La venganza, dice él. Lucha por el pueblo de Israel. Defiende al pueblo de Israel. Trump nos hizo el favor de mandar a matar ¿a quién? Soleimani. Salteo fijo mínimo. Vamos al final, coronavirus. No, antes de coronavirus. Van a disculpar unos minutitos porque quiero contestar otra pregunta de una vez. Es típico que la gente dice, bueno, si todo ya está escrito, y está escrito con tantos detalles, entonces, ¿qué quiere decir? Si todo ya está escrito con tantos y tantos detalles, ¿ya no hay libre albedrío? ¿Ya todo está la historia predestinada? Respuesta no. Si hiciéramos clic aquí, veríamos, ustedes se acuerdan, la guerra del Golfo, los misiles, los Quds, ¿se acuerdan ustedes? Saddam Hussein, el malvado ese, mandó 39 misiles, pero los misiles eran algo tremendo. Eran misiles que venían de 600 kilómetros, y aunque 28 países estaban atacando a Saddam Hussein con permiso de la ONU, Israel no estaba en la coalición, y el malvado Saddam Hussein, ¿a quién está atacando? 39 misiles contra Israel. Toda la historia aquí viene con lujo de detalles. Pero vamos al final para contestar la pregunta. La pregunta es, ¿hay libre albedrío o no? En toda esa secuencia de transparencias con lujo de detalles de la guerra del Golfo, cuando habla de los misiles y demás, dice así, vean, Mashhiteja, tu destructor, Saddam Hussein, Yahrib, destruirá Tel Aviv. Y ahí Agdolá, la ciudad grande, donde la trae de la ciudad grande, dice Tel Aviv, porque este malvado mandaba todos sus misiles dirigidos a donde, a Tel Aviv, la zona más densamente poblada o la capital oficial ante los ojos de muchas naciones, contra Tel Aviv mandó sus misiles. Un milagro todo lo que hizo Hashem, que nos salvó. ¿Cuánto nos salvó de esos misiles? Pero no es nuestro tema. Vean esta, repetimos. Otra vez. Me voy a regresar. Uy, ya no, me regresé al revés. Ok, vuelvo a empezar. ¿Está hablando de quién? De Saddam Hussein. ¿Cómo lo llamó? Mashhiteja, tu destructor. Saddam Hussein. Yahrib destruirá. ¿Qué es lo que quería destruir? Tel Aviv. Quería destruir Tel Aviv. Si tú no sabes qué es Tel Aviv, te lo dicen atrás. Ir a Agdolá, la ciudad grande. Pregunta. Salteo fijo mínimo. Salteo fijo mínimo. Ok, salteo fijo mínimo. Saddam Hussein, tu destructor, destruirá Tel Aviv, la ciudad grande. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Ustedes saben hebreo? Se los voy a traducir en español. Mashkiteja yahrib Tel Aviv quiere decir tu destructor destruirá Tel Aviv. La totalidad de Tel Aviv. ¿La destruyó? No, hubo muchas casas destruidas, pero no destruyó todo Tel Aviv. Pero vean qué cosa tan extraña. Otra vez dice Mashkiteja, tu destructor. Yahrib, otra vez la misma palabra, tu destructor destruirá Tel Aviv, en Tel Aviv. Ya no entendí. Arribita de aquí que decía tu destructor destruirá todo Tel Aviv. Abajito que decía tu destructor destruirá destrucción parcial en Tel Aviv. Estaban escritos dos posibles desenlaces de la historia. O destruir todo Tel Aviv, o destrucción parcial en Tel Aviv. Nosotros sabemos la historia. ¿Qué se cumplió? Destrucción parcial en Tel Aviv. Pero no se cumplió destrucción total. Hay dos escenarios. ¿De qué depende si se cumple uno u otro? De la actitud del pueblo de Israel. Si hacemos teshuvah o no hacemos teshuvah. Si nos acercamos a Hashem, si le pedimos, le rogamos, mejoramos nuestros hechos. Y permítanme recordarles lo que tal vez ustedes olvidaron. Para empezar, esa guerra era una guerra muy sui generis. Era una guerra con permiso de la ONU. Dijo Pérez de Cuellar que si para el 15 de enero Saddam no desocupa a Kuwait, da permiso a la coalición a atacar los 28 países que juntaron sus ejércitos. Guerra con permiso. Guerra con fecha de inicio. En la fecha de inicio era Rosh Chodesh, de Shvat. Un día antes, como hoy, en Erev Rosh Chodesh, Am Yisrael reza en especial. Todo Am Yisrael hicimos un ayuno la víspera de Rosh Chodesh Shvat, pidiendo a Hashem que nos salvara de todos esos misiles que estaban acechando contra Israel. Hicimos Teshuvah. Pero un punto más. Estados Unidos nos obligó a Israel de no atacar, no contraatacar a Irak. Era su estrategia. Bush no nos dejaba atacar, pero nos ofreció algo a cambio. Con mis misiles yo voy a detectar cuando salga, con mis satélites voy a detectar, mis radares voy a detectar cuando salga un misil de Irak hacia Tel Aviv.
te voy a decir a qué hora sale. Y el tiempo de traslado es 7 minutos. Yo te voy a avisar 2 minutos después de que salió. Tienen 5 minutos para organizarse. Y cada vez que salió un misil, Estados Unidos le avisaba a Israel, Israel hacía sonar sus sirenas, y todos los judíos se metían a sus cuartos, pero no a sus refugios blindados. Se metían a refugios, a casas, cuartos normales, porque creían que los misiles tenían ojivas químicas o ojivas biológicas, y entonces la gente que hacía esos 5 minutos, todos se ponían las manos en la cabeza. Cuando te ponen las manos en la cabeza y estás esperando que aterrice un Scud con 250 kilos de explosivos, ¿qué haces? Rezas. Hashem, sálvame, Hashem, sálvame. Am Israel rezó y rezó antes de la guerra y durante cada misil rezó esos 5 minutos antes de que cayera. ¿Y qué fue? Destrucción parcial, no destrucción total. Resumen, ¿qué quiere decir? La otra transparencia, aquí dice ve Tel Aviv, la otra que decía va a destruir ¿qué? Tel Aviv. Destrucción total, destrucción parcial. Así está escrito en la Torah. En la Torah hay dobles profecías. De ti depende cuál se cumple. Se cumple la que, si tenemos méritos, se cumple el desenlace fácil. Si no, lo contrario. Por último, entonces hay libre albedrío, aunque haya estas historias. Vamos al último ejemplo. Coronavirus. Ves, por ejemplo, en el libro de Bereshit, dice, Ve'ele Shemot Bnei Israel Havai Mitzrayim. Lo puedes buscar en cualquier libro de la Torah. Abres tu Chumash, libro de Bereshit, Perashá Vaigash, y estos son los nombres de los hijos de Israel. Ve'ele Shemot Bnei Israel Havai Mitzrayim. Estos son los nombres de los hijos de Jacob que descendieron a Egipto y tienen los nombres de los 70 hijos. Ahí mismo, Ve'ele Shemot Bnei Israel Havai Mitzrayim, en la Torah por salteo fijo mínimo, ¿qué dice? Corona, ¿y qué es el corona? Es un nagif, es un virus, el virus del corona. ¿Y qué dice acá? Wuhan. Ah, ¿de dónde salió el virus del corona? De Wuhan. Y por lo menos, ¿qué fue? Si salió del laboratorio, no salió del laboratorio, eso yo no sé de conspiraciones. Pero alguien puede negar que el epicentro original de la epidemia, ¿dónde fue? El virus del corona en Wuhan. Y si alguien no sabe dónde es Wuhan, no se preocupen. Dice que Wuhan es en China. ¿Y qué va a pasar? Y Frost se va a expandir, se va a propagar. Y Frost se va a propagar. El virus del corona que va a salir de Wuhan se va a propagar por primera vez, se va a propagar por segunda vez, esperamos que no se siga propagando. Quiere decir, ya dijimos que hay libre albedrío, según nos comportemos, así seremos nosotros redimidos, dice la Torá. Ya no voy a hablar salteo fijo mínimo, 2-3 minutos. En el 6º milenio, dice textualmente el Zohar, el 6º milenio, ¿cuándo empezó? En el año 5000. Ahorita estamos en 5780. Textualmente. En el 6º milenio, pero no al final del 6º milenio, vendrá el Redentor, vendrá el Mashiach. En el 6º milenio. ¿Cuándo empezó el 6º milenio? En el año 5000. Ahorita estamos en 5780. En el 6º milenio, pero no al final. Ya pasamos más del 78% del 6º milenio. Estamos cerca del final. El Mashiach está próximo. El Mashiach puede llegar a 2 formas, ya dijimos. Puede llegar con misericordia o puede llegar con guerras y problemas y catástrofes. ¿De qué depende? Siempre hay doble escenario. Nosotros, seres humanos, como decimos todos los días en el Shema, si ustedes cuidan mis mandamientos, que yo les ordeno, Hashem va a mandar lluvia y va a mandar abundancia. Y si no cuidan los mandamientos, tengan cuidado, no se vayan a seducir, etc. Entonces, si nos portamos bien, va a llegar el Mashiach pronto con misericordia. Si lo contrario, lo contrario. De nosotros depende la conducta, de nosotros depende cómo comportarnos. Y después de haber visto todas estas maravillas que entonces demuestran la claridad, le pedimos a Hashem, Galenai, Gavita, Nifraot, Miturateja. Te pido a Hashem que muestres, que descubras mis ojos para que pueda ver todas las maravillas que están en tu Torah, tanto en forma escrita textual, tanto en forma como en forma encriptada,
cómo vivimos. Le pedimos a Hashem que nos enseñe. Y el mismo creador que sabía toda esta información increíble, el mismo que él mismo, Hashem, diseñó al ser humano. Y él mismo redactó la Torah. Y en la Torah nos escribió las mitzvot, los mandamientos, que nos dijo que todas las mitzvot son para nuestro bien. 8 veces dice en la Torah, en el libro de Barim, que las mitzvot son para nuestro bien. Hashem no necesita que cuidemos Shabbat, Hashem no necesita que comamos kasher, Hashem no necesita que nos pongamos el tefilín, Hashem no necesita que nos vistamos con recato, Hashem no necesita que nuestras mujeres vayan a la mikve cada mes, Hashem no necesita nada, ni mitzvot entre uno y Dios, ni mitzvot interpersonales, todas las mitzvot, amar al prójimo, hacer favores, no mentir, no robar, no ser rencoroso, no ser vindicativo, no odiar, no maldecir, todas las mitzvot interpersonales, todas las mitzvot entre nosotros y Hashem, Hashem nos las dio y son para nuestro bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tamur, Kitov Hashem, saboreamos y veamos qué bueno es el camino de Hashem. Hashem nos puso pruebas para que la mente racional, inteligente, en el siglo XXI, se dice la persona, dice, quiero saber en forma lógica, puedo investigar, saber quién es el autor del libro que nuestros antepasados nos heredaron. Hoy por hoy tenemos métodos, tanto textuales como encriptados para saber que Hashem es el autor de la Torah y que Hashem nos dio la Torah, diseñó al ser humano, diseñó la Torah, diseñó las mitzvot, todos los mandamientos son para nuestro bien. Y si somos inteligentes, vamos a cuidar la Torah, vamos a cuidar las mitzvot. Y con eso, ¿para bien de quién va a ser? Es para beneficio de nosotros. Hashem no gana nada. Decimos en el Kadish, Le'ela min kol birjata, shirata, tishbejata. Hashem está por encima de todas las bendiciones. Hashem está por encima de todas esas cosas. Hashem no necesita nuestras alabanzas. Hashem quiere que le hagamos caso. Lu amishu me ali, Israel v'rajay aleju, nos dice Hashem. Si mi pueblo me hiciera caso, si mi pueblo me obedeciera, Kimat, en un momento, en un instante, acabaría con sus enemigos. Si nos portamos bien y encontramos gracia a los ojos de Hashem, en un instante nos salva de este virus. La gente pregunta, ¿cómo se va a ir este virus? Pues como llegó, se va a ir. Si Hashem quiere, se puede ir en un instante. Hashem quiere, nos podemos salvar y encontrar la vacuna o que se autoextinga el virus. Hay muchos escenarios posibles. No necesitamos, ¿saben qué? Hashem no está esperando que demos consejos. Oh, un virus, un tratamiento, una vacuna. No, Hashem no necesita nuestros consejos. Si somos inteligentes, cuidamos su Torah, vamos en el camino de Hashem, nosotros, nuestros familiares, vamos a estar sanos, nosotros, todo el pueblo de Israel, vamos a vivir en paz. Hashem va a hacer que nuestros enemigos dejen de ser nuestros enemigos. Hashem va a hacer que llegue el Mashiach pronto en nuestros días. Berachamim Rabim. Muchas gracias. Sorprendente, Jajam. Le agradezco mucho sus palabras. En este momento abriremos el chat. Abrimos el chat para toda la gente y habrá alguna sesión de preguntas levantando la mano por medio del Zoom y también a través del chat trataremos de contestar las preguntas que salgan. Aquí ya me preguntan, Jajam, que si para la próxima nos puede hablar algo de AMLO. ¿Qué dice la Torah de AMLO? AMLO. Voy a contestar en breve. AMLO son las iniciales de Manuel López Obrador, el presidente de México. Y AMLO no es casualidad. AMLO es el pueblo para él. Si nosotros nos consagramos como el pueblo para Hashem, Hashem puede neutralizar a Chávez, y puede a Elbo, y puede neutralizar también a AMLO, y a todos aquellos, a Irán, y a Saddam Hussein, ya no hay, a todos los de Siria, los de Hezbollah, los del sur, del norte, todos nuestros enemigos. Si somos AMLO, si somos el pueblo de Hashem, Lev Melech Yad Hashem, Lev Melech dice la Torah, Lev Melech Yad Hashem, la mente, las decisiones de un rey, las decisiones colectivas que él hace, están en manos de Hashem. Hashem, el Kol Hashem Yachpot Siatenu, Hashem puede inclinar las decisiones de cualquier gobernante, las decisiones públicas. Él individualmente sigue con su libre albedrío, pero las decisiones públicas de un gobernante, Hashem las puede redirigir para bien de Am Israel, para bien de la humanidad, según merezcamos. Ok, acá dice acá, y yo sé que no voy a hacer ningún comentario positivo, porque eso se lo voy a mandar por mail, solo le voy a leer este que me pareció muy bonito, y le voy a decir lo que dice acá. Dice,
Si Hashem tuvo que mandar este virus para encerrarnos en casa y oírlo esta noche, ya valió la pena, jajam, es lo que dice acá. Pero bueno, vamos a las preguntas. Dice acá, le voy a leer nomás 3 de las importantes que hablan aquí. Dicen que si en la misma secuencia, jajam, de como estuvo usted haciendo hoy algunas de las ideas, podemos saber cuándo llegará el Mashiach. Ok, tu pregunta es válida. Y si me permiten, voy a ir a otra transparencia. Voy a volver a compartir la pantalla. Y ahí yo tenía otra que ya de las muchas que no me dio tiempo. Entonces, ¿sí se está viendo? Sí, jajam, sí se ve. Ok, sí gracias. Entonces vamos a esta transparencia y le decimos en la Torah hay el concepto Ketz Hayamim. Creo que no entró la pantalla. Vamos por un momento, si no la interrumpo, si no se las digo. Entonces, bueno, voy a hacer un intento más de volver a compartir la pantalla. Tal vez ya se saturó el sistema. Sí, ya se saturó, ¿cómo no? O el Yetzer Hara se saturó, no sé quién se saturó, pero aquí está la transparencia y no está entrando. Pero aún así, tal vez, bueno, se las voy a decir en forma breve. Dice la Torah, hay 2 formas que llega el Mashiach, y por salteo fijo mínimo, dice Ketz Hayamim. La palabra Ketz Hayamim literalmente quiere decir el plazo final, que alude a la llegada del Mashiach. Yamin, la palabra Yamin quiere decir de la derecha. Hay un concepto cabalístico, místico, mencionado en el libro de Daniel, que el Mashiach puede llegar por la derecha o por la izquierda. No estoy hablando de política. Derecha o izquierda, de punto de vista, ¿cómo se llama? Místico, es con misericordia o con justicia. Si llega con misericordia, quiere decir el Mashiach, estoy buscando la transparencia que no quiso entrar. Si llega con misericordia, se los voy a decir de memoria, no sé por qué no está queriendo entrar. Si llega con misericordia, a ver si de esta forma la hacemos entrar. No, ok. Si llega con misericordia el Mashiach, dice en la Torah por salteo fijo mínimo, es porque, dice, es porque hicieron Teshuvah. Así dice textualmente. Batzar, cito de memoria la transparencia que no pude enseñarles. Dice la Torah, Batzar leja un tzauja kola de Imaele. Batzar leja, cuando ya has tenido sufrimientos, un tzauja kola de Imaele y te hayan ocurrido todas estas cosas. Beshavta ad Hashem lo queja. Retornarás hasta Hashem tu Dios. Y entonces, dice ahí, Ketz Hayamin, llegará el Mashiach con misericordia. Entonces, sí, pero no tiene fecha, no dice fecha. ¿Por qué no dice fecha? Esa pregunta ya la contestó en la Gemara. En la Gemara Masechet Sanedrín, basado en un pasuk en Tehilim, dice, Hayom bekolot tishmau. ¿Cuándo le preguntaron en la Gemara, le preguntaron al Mashiach, ¿cuándo va a llegar el Mashiach? ¿Qué contestó? Hayom, hoy. ¿Con qué condición? Bekolot tishmau. Si ustedes obedecen a Hashem. Y si la llegada del Mashiach no hay una fecha precisa, es una fecha móvil que, como dijimos, depende del libre albedrío. Si hacemos Teshuvah, ¿cuándo llega el Mashiach? Hoy. ¿Y cómo va a llegar? Con misericordia. Si no hacemos Teshuvah, entonces la Torah ya describió sin computadora, sin salteo fijo mínimo. Tú puedes ir al libro de Yehezkel, capítulo 38 y capítulo 39, al libro de Zechariah, capítulo 14, donde habla de la guerra de Gog y Magog, una guerra premesiánica, y da una descripción típica de una guerra nuclear. Pero eso no es obligatorio que ocurra, es opcional, depende de nosotros. Si hacemos Teshuvah, va a llegar el Mashiach con Rahamim, con misericordia, sin sufrimientos. ¿Cuándo? Hayom, hoy mismo. Siguiente pregunta. Dice acá que si el salteo de letras salen solamente sucesos del pueblo o también del futuro de la persona. Ok, entonces la verdad es que por salteo fijo mínimo dicen detalles y detalles y detalles, como dijo el Gaón de Vilna y como enseñamos un poquito. No nada más dicen cosas muy trascendentes, también buscaron, por ejemplo, la palabra martillo y yunque. Salteo fijo mínimo de martillo, salteo fijo mínimo de yunque, juntito. ¿Cómo se dice americano? Lo que nosotros llamamos gringo, un norteamericano. En Israel, ¿cómo lo llaman? De 2 formas. O americani o americai. Salteo
Teófico Mínimo de Americani junto al Teófico Mínimo de Americai. Tú vas a decir qué importancia tiene. Hasta las cosas más y yankee también hay junto. Todos los epónimos, los seudónimos, los sinónimos, hasta las cosas que parecen más intrascendentes. Si es así, probablemente también vengan detalles precisos de nuestra vida. Van a decir que te busque tu nombre, Elías Levi, al Teófico Mínimo. Yo no me dedico a eso. Yo me dedico a buscar información trascendente para ayudar a todo Israel, a los Yehudim sensatos, inquisitivos, que quieren buscar en forma objetiva información para saber quién es el autor de este libro maravilloso que tenemos. Entonces, eso es lo que yo me dedico. No ahorita a ver, no te voy a leer la carta astral, no. Sí viene esa información, pero yo no me dedico a eso. Ni la he buscado ni de mí, ni de nadie. Dice Nadie en particular he buscado. Algo trascendente sí es que si con el salteo de letra podemos saber de qué país saldrá la cura del coronavirus. Tal vez si lo buscamos, no sé, no te sé contestar. Aquí hay una que está, a ver qué opina usted, Jajam, que están escribiendo, dice acá, déjame leerle cómo dice acá, porque son tantas que, permítame okay, tanto. Uno o dos más y ya los dejo irse a dormir. Yo sé que hay países que ya es la medianoche. Y la gente dice que no se quiere dormir hasta que garanticemos que va a haber o una segunda parte o que hoy diga lo del Mundial de Fútbol. Que iba a decir del Mundial de Fútbol te voy a decir una vez, se acabó el fútbol, se acabó el béisbol, se acabó todo. ¿Para qué se acabó todo lo intrascendente? Todos los viajes, todos los placeres, todos los casinos, todos los personas sensatas. Ya sé que hay playas que están llenas de gente y discotecas llenas de gente, pero es gente insensata. La gente sensata con eso. Vimos una conferencia que dimos hace poco, está disponible en topnetmedia.com. Se pueden inscribir gratuitamente y bajarla. Entonces, ¿cómo se llama? Creo que lo pusieron ya los datos en el chat, mi email, pones en el chat, mi email, topnetmedia.com. Una conferencia que hubo recientemente se llama El desplome del mundo occidental, el desplome de Edom. Y decir, este coronavirus nos vino a enseñar qué intrascendente es toda la persecución del mundo material, de las cosas, de la ropa, de los placeres, de las comidas, de los restaurantes, etc. Todo eso yo he visto bien, y yo como bien, y yo duermo bien, y etcétera. Pero es un medio para cuidar las mitzvot. No es mi objetivo en la vida. Mi objetivo en la vida es cumplir el propósito de la creación. ¿Para qué fuimos creados? Shelon Ibra Adam, Ela Kedeli Tanega Hashem. Dice en el libro Mesilat Yesharim. ¿Para qué fuimos creados? Para deleitarnos en Hashem. Dice, ¿y cuál es el deleite verdadero? A través de estudiar Torah y cuidar las mitzvot, ese es el deleite verdadero. Si cumplimos con el propósito de nuestra vida, que es cuidar Torah y mitzvot, eso nos acercamos a Hashem, y si nos acercamos a Hashem, vamos a gozarla. El deleite verdadero en este mundo y en el mundo venidero. El deleite eterno y el deleite en este mundo también. Y sobre eso dijo David Amelech, y con esto concluyo, les pido disculpas, me pueden mandar las preguntas por email, creo que es un poco tarde. Sobre eso dijo David Amelech, Vani Kirvat Elohim Litov. Para mí la cercanía a Hashem es lo mejor. ¿Qué es lo mejor que hay en este mundo? Poder estar cerca de Hashem. Que todos podamos acercarnos a Hashem con salud, con bienestar, con alegría, con paz, junto con nuestros familiares, y poder recibir el Mashiach, amén, amén. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia, por su presencia, por su paciencia. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a todos los que ayudaron en esta conferencia, y que pronto con nuestros ojos podamos contemplar como Hashem regresa a Jerusalén, Berachamim Rabim, con gran misericordia. Muchas gracias, buenas noches, yo me retiro, disculpen. Agradecemos su atención a esta cinta. La organización internacional TOV, fundada y dirigida por el Rab Yosef Yagen Shlita, tiene su sede principal en la ciudad de Monsey, Nueva York. El Dr. Isaac Betech, quien radica en la Ciudad de México, ha impartido varias decenas de seminarios y conferencias junto con el Rab Yagen en varias ciudades del mundo, en 4 continentes y en 3 idiomas. El objetivo principal de TOV es la difusión de los valores judíos, tal y como sus siglas lo refieren, TOV, tiempo para obtener valores,
así como el estudio de la Torá en niveles superiores en Yeshivot y Kolelim, localizados en sus diferentes sedes. Para mayores informes sobre Tov o para contactar al Dr. Isaac Betech, favor de comunicarse en México a los teléfonos 525 55 589 8766 o vía fax al número 525 55 589 9101 o a nuestra dirección electrónica isaacb@tovnet.com. En Monsi, nuestra dirección electrónica es mainoffice@tovnet.com. Nos despedimos con un cordial shalom.